está totalmente destruido. Pero Artemaster, ¿estás loco o qué? ¿Qué haces rompiendo el dibujo? ¿Qué tonto te costó hacer? Sí, es verdad, a lo mejor me he vuelto un poco loco, pero no lo he roto en vano, ya que vamos a intentar convertirlo en algo mejor. ¿O de verdad os habéis creído que iba rompiendo por ahí mis dibujos como si nada? ¿Tienes curiosidad de ver lo que hacemos con este destrozo? Pues quédate, porque vamos a verlo ahora mismo. Bueno, pues sí, aunque parezca una absoluta locura, como muchos ya estaréis intuyendo con el papel aquí debajo, vamos a hacer una versión semi-realista de Naruto en el lado derecho. Y es que en realidad siempre veo que me estáis pidiendo este tipo de dibujo semi-realista, y más sobre todo cuando es mitad anime, mitad realismo. Así que bueno, entonces lo que hice es haceros caso, literalmente. Y tú estarás pensando, pero Artemaster, ¿hacía falta romper un dibujo para llegar a hacer esto? Y la respuesta sinceramente es que no, pero a que también es verdad que le da mucha más emoción así. En cualquier caso, ya estamos manos a la obra y bueno, podéis ver que aquí en el lado derecho estamos haciendo un boceto del Naruto que va a ser semi-realista. Y bueno, no es que sea yo el mejor ni mucho menos haciendo este tipo de dibujos, pero es que también es verdad que si no lo practicamos nunca, no vamos a mejorar tampoco nunca. Así que bueno, ya sabéis que los dibujos así semi-realistas o realistas, lo mejor es hacer un boceto bastante básico, ya que el detallado se lo vamos a dar mayormente una vez empecemos a colorear, etc. Así que dicho y hecho, empezamos con el coloreado. Y por cierto, como podéis comprobar, aunque lo esté haciendo del otro lado semi-realista, he intentado que ambas caras queden lo más simétricas posibles. Me refiero a que todo quede alineado de un lado a otro, así el resultado final yo creo que quedará más bonito. Entonces lo primero que he hecho es dar un poco el sombreado con un color marrón oscuro en las partes en las que yo creo que necesita más sombra, y luego voy a estar dando con colores también durazno o melocotón y también algunos tonos rosados, como también estaré utilizando algunos tonos medio anaranjados y también incluso algunos tonos crema y color blanco para dar luces. Ya si queréis que haga un tutorial más a fondo sobre cómo colorear este tipo de piel, me lo dejáis en los comentarios y seguramente lo haré. Bueno, aquí sobre todo estaba dando bastante sombreado por la parte de debajo de la bandana. También os podéis fijar que estoy dando bastante sombreado por toda la parte de alrededor del ojo, por el lado lateral de la derecha y también debajo de la nariz, debajo de los labios, debajo del mentón, por supuesto para toda la sombra del cuello. En realidad todo este patrón de sombreado para este tipo de retrato así frontal se repite casi en la mayoría de las veces, así que aunque yo no soy muy bueno haciendo ese tipo de retratos, sí que te puedes guiar de todo eso, y más sobre todo cuando estamos haciendo un fanart, como en este caso, lo mejor es ayudarte de varias imágenes para ver más o menos cómo se comportan todas las luces y sombras, y así poder aprender cómo funciona todo y plasmarlo mejor en tu propio fanart. Vamos entonces ahora con toda la parte esta de pliegues del cuello, que aquí sabéis lo que hice para guiarme un poco con esa textura así medio realista. Lo que hice fue buscar suéteres negros en Google con ese estilo de cuello, y lo que hice es reproducir el patrón de la textura hasta dejarlo más o menos igual. Así que como habéis visto fui haciendo ahí movimientos circulares dejando pequeños huequitos en blanco y bueno, toda la parte del hombro etcétera la dejé totalmente en negro. Sin embargo, toda esa parte de los pliegues del cuello lo que hice es darle una segunda capa de sombreado para darle así más textura y sombreado realista. Y bueno, aquí en el ojo la verdad es que tuve mis dudas de si hacerlo un poquito más achatado, digamos tirando más a realista, pero al final como decidí hacerlo así con un toque más semi-realista, pues lo hice algo más redondeado. Al igual que el iris en verdad es un poco exagerado, es bastante grande, pero bueno, yo creo que para el estilo que estamos dibujando en el día de hoy no va a quedar mal. Ahí la ceja se la pinté bastante más oscura, como podéis apreciar, y el ojo así con tonos azulados, pero más bien tirando a grisáceos, y con el Posca me ayudé para hacer algunos reflejos de luz. El Posca, para quien sea nuevo, es una especie de rotulador multisuperficie, que en este caso es de color blanco, y sirve muchísimo para dar esos retoques de luz blanca que tiene que ser muy intensa. Aquí en la cremallera, aunque no se ve mucho, aquí con la rotura del papel, traté de hacer también la otra media parte de la derecha con un aspecto realista. Para esto hice lo mismo que con la ropa, me puse a mirar texturas de cremalleras en Google y traté de reproducirla más o menos igual y bueno, creo que quedó bastante guay. Y aquí estaréis diciendo, pero a Naruto le falta algo, no es el de siempre. Y claro, efectivamente, es que todavía no le hemos hecho los bigotes. Así que después de retocar la piel del todo, empiezo aquí a hacer unos trazos bastante finitos con el color negro y le acabo de dar unos pequeños relieves con el color blanco. También voy a rellenar un poquito más la oreja porque creo que no había rellenado lo suficiente. Y ya con esto listo, nos vamos a ir directamente arriba hacia la bandana
lana, la cual toda la parte de la tela la voy a empezar rellenando con un color negro, tal cual, simple, y luego continuadamente le voy a dar algunos ligeros toques con un gris también oscuro, pero que se note un poquito de relieve. Voy a hacer el resto del símbolo de Konoha ahí con un delineador, y comenzaré también a dar directamente toques de color negro por toda la parte de la placa. Sé que parece que lo que estoy haciendo ahora mismo, rellenando todo de color tan oscuro, es una locura, pero ahí veis que estoy dando ya algunos retoques con el color blanco e incluso utilizando el Posca. Voy a estar dando algunos retoques por el símbolo de Konoha y también por toda la parte de la placa, deslizando con el dedo, así no doy tiempo a que seque y deja un desvanecimiento blanco. Aparte, al mismo tiempo, obviamente, con los colores gris oscuro y negro, voy contrastando las partes que lo necesitan y poco a poco, como puedes apreciar, va saliendo una especie de textura metálica que a mí en lo personal me gustó bastante como quedó. Tenéis que pensar que todo esto lo estaba improvisando bastante, así que bueno, para mí que quede una textura metálica ya es suficiente. También acabé de darle ahí la textura a los remaches con el juego de sombras y luces de siempre. Ahí estuve batallando un rato para que todas las luces quedaran estéticas y también los remaches quedaran bien redonditos, pero con todo eso listo ya podemos pasar a la siguiente zona, que obviamente es la del cabello, y lo primero que hice es dar aquí una capa con marcador a base de alcohol con un tono amarillento bastante clarito. Esto es opcional, yo lo hice porque va bien siempre para dar un poco más de textura y además agilizar todo el proceso. Y aquí luego, ahora sí, ya con tonos medio grisáceos, medio amarronados, voy a empezar a delimitar las zonas más oscuras de los mechones, y realmente tengo que decir que toda esta parte del cabello fue la que más me costó hacer porque no estoy muy acostumbrado a hacer pelo de este estilo freestyle, pero bueno, básicamente fui aplicando el mismo concepto que siempre utilizo para todos los dibujos cuando dibujo cabello. Ahí le estuve dando, como veis, tonos anaranjados también, y seguí realzando las zonas de sombra. Sinceramente creo que aquí la lié bastante porque no tenía bien definidos los mechones y fui haciendo ahí un poco de popurrí, entonces decidí utilizar este Blender Prismacolor, que es una especie de marcador que es para lápices de colores normales, y con este Blender lo que conseguí es difuminar todos esos mechoncitos para que quedaran más suaves. Y bueno, ya después de esto le fui dando algunos toques de luz con el Posca, con el lápiz de color blanco, con el lápiz crema. Estuve bastante rato dando textura a los mechones para que quedaran con el relieve que yo estaba buscando, pero bueno, sí, al final, después de estar un ratito batallando, conseguí la textura de pelo que quería más o menos. Ya os digo, para mí en realidad esta fue la parte más complicada del dibujo, ya que tampoco quería que fuera un rubio pollo. Así que bueno, ya con la parte de arriba del cabello completada, me voy aquí a la patilla. Sigo utilizando exactamente la misma paleta de colores, solo que le pongo un poco más de sombreado, y lo mismo voy a hacer aquí con los mechoncitos estos de detrás del cuello. Y cuando tengo ya toda la parte del cabello listo, simplemente voy a dar algún que otro retoque más, pero ya esto lo tenemos listo. Así que aquí tenemos la parte de la derecha en semi-realista y en la izquierda tenemos el Naruto en anime. Es la primera vez que en este canal intento hacer algo así. Dime tú si lo hemos logrado con éxito o si por el contrario lo único que he hecho es desperdiciar un buen dibujo que tenía ahí guardadito como si fuera oro. De cualquier manera, ya no se puede volver atrás en el tiempo, así que este es el resultado que tenemos, nos guste o no. Yo creo que ha quedado bastante guay, le da muchísimo el toque ahí que la hoja esté totalmente rota. Y bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que no os enfadéis conmigo por haber hecho este experimento. De hecho, si queréis que haga esto con otro dibujo, puedo hacerlo, pero necesito que apoyéis muchísimo en los comentarios para hacer eso. Te invito a suscribirte si eres nuevo o nueva en este canal. Y ya sabes, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.